Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga. Me da mucho gusto verles, saludarles, saber de que Dios los ha cuidado, los ha bendecido, que están con salud, que están, pues bien, gracias a Dios, que no nos ha faltado nada. Tal vez no hemos tenido todo lo que nosotros queremos, Pero o tenemos, quisiéramos, pero tenemos todo lo necesario. Tenemos lo necesario para estar bien. Y me da mucho gusto que en esta noche ustedes hayan tomado el tiempo para poder estudiar la palabra de Dios. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Y la semana pasada empezamos a estudiar el capítulo 1 y pudimos ver que el versículo 1 de Juan, capítulo 1 y versículo 1 de Juan, Juan va a presentar a quién es Jesucristo, quién es Jesús. Y ahí vimos que Jesucristo, o sea, el verbo, el verbo o la palabra de Dios, otra manera de decirlo, ya existía, ¿verdad? Ya existía desde antes del principio, antes del principio de la creación, ya existía. O sea que vivía con el Padre y el Espíritu Santo en la eternidad. Y vimos que estaba con Dios, o sea, estaba en compañía de Dios, ¿verdad? Como el Hijo, ¿verdad? De Dios. Y también al final del versículo dice, y el verbo era Dios, habla de su naturaleza, que también él era Dios, ¿verdad? Era parte de esa divinidad. Y vimos todo esto, ¿verdad? Y vimos cómo es que este verbo, la palabra de Dios se hizo hombre, ¿verdad? Y el versículo 14, ¿verdad? Dice, y el verbo se hizo hombre, se humanizó, se hizo carne, ¿verdad? Se hizo carne humana. Y para los hombres, ¿verdad? Los hombres, sobre todo los griegos, ellos pensaban de que el ser humano en su humanidad, eh, la carne es mala, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso, a través de la carne, a través del cuerpo, el hombre pecaba, ¿verdad? El hombre pecaba, ¿verdad? Y hacía lo malo. Pero, hermanos, en este caso, en el caso de Jesús, pues sabemos de que él era santo, es santo, ha sido santo siempre en la eternidad, desde antes de hacerse humano, él era santo y era perfecto, tenía todas las perfecciones de Dios y al venir a este mundo, pues siguió siendo santo, siguió siendo perfecto, ¿verdad? Y desde luego que él es la excepción a la regla, ¿verdad? Porque es el único humano que no pecó, el único humano perfecto, el único humano que al mismo tiempo es divino, ¿verdad? Es Dios y hombre. Y hermanos, decíamos también que esta verdad es algo muy importante porque nada más el cristianismo cree en un Dios que se hizo hombre, ¿verdad? Los judíos, ¿verdad? Los propios judíos de la nación donde vino Jesús, ellos no creen que Dios se haya hecho hombre, ¿verdad? Ellos piensan ellos no creen de que Dios tenga un hijo, ¿verdad? Un hijo que se hizo humano, ¿verdad? Entonces, y por lo tanto, ellos pues no creen en el plan de salvación de Dios. Ellos siguen aferrados de que un día va a llegar un Mesías, pero un Mesías político, un Mesías así que controle el mundo, ¿verdad? Y todavía están en esa situación y por lo tanto ellos todavía siguen creyendo, ¿verdad? En esa promesa, pero esa promesa llegó hace 2000 años y ellos la rechazaron, ¿verdad? Y Juan mismo lo dice, a los suyos vino y los suyos lo rechazaron, dice. Y entonces estábamos viendo todo esto, hermanos, porque este verbo que se hizo hombre, dice, y habitó entre nosotros, dice el verso 14, y hemos contemplado su gloria, dice. Y cuando habla de gloria, habla de su perfección, de sus perfecciones. De todo lo que él hacía es perfecto, ¿verdad? Y entonces por eso dice, contemplamos su gloria. O sea, todo lo que Jesús hacía era sobresaliente, era extremadamente diferente a lo normal, a lo común que había en el mundo. Entonces por eso dice que la gloria que corresponde al Hijo unigénito, único en su género. La palabra unigénito no quiere decir único hijo, ¿verdad? Porque muchos piensan de que humanamente, cuando una persona tiene solamente un hijo, dice, pues es unigénito, ¿verdad? O sea que uno
es el único hijo que yo generé, tal vez diga un ser humano, ¿verdad? Pero cuando dice unigénito en el caso de Jesús, es único en su género, que no hay otro Dios que se haya hecho hombre, ¿verdad? Que no hay otro hombre que vino en esa forma, ¿verdad? Que se presentó a este mundo, es único, no hay otro, ¿verdad? Y luego dice unigénito del Padre, en este caso te hablaba de Padre Dios, no de Padre humano, ¿verdad? Y luego dice lleno de gracia y de verdad. Y explicábamos la semana pasada que estas son dos virtudes de Dios, ¿verdad? Cuando dice lleno de gracia, quiere decir lleno de amor, ¿verdad? Y el amor de Dios se manifiesta ayudando al ser humano. La gracia es todo lo que Dios hace por nosotros gratuitamente. Eso quiere decir gracia, todo lo que se hace de buena voluntad, sin el menor deseo de sacar lucro de aquello, de ganar dinero, de ganar una posición, no. Es totalmente, nace del corazón de Dios, un corazón lleno de amor y de verdad. Y cuando dice de verdad, o sea que su carácter es genuino, es verdadero, ¿verdad? Que todo lo que él hace, él no está imitando a nadie. Dios no puede imitar a nadie, ¿verdad? Simplemente que él es su esencia, su carácter es totalmente genuino y único, ¿verdad? Y cuando dice de verdad, está hablando de que todo lo que Dios es verdadero, ¿verdad? Y todo lo que él siente, lo que él hace, no es ficticio, es totalmente, genuinamente real. Y ahí es donde nos quedamos, ¿verdad? Porque hablábamos de que en los demás capítulos del Evangelio de Juan, vamos a ver estas dos cosas bien manifestadas, ¿verdad? Bien manifestadas, porque en los siguientes capítulos vamos a ver cómo habla de gracia, cómo es que Jesús muestra gracia en ciertas acciones, muestra amor, muestra una buena voluntad de ayudar, ¿verdad? Porque esa es su naturaleza, y al mismo tiempo también todo lo que él ve que no está bien, no está correcto, no puede dejar pasar por alto lo que está mal. Él tiene que decir lo que está mal, ¿verdad? Lo que no está correcto. ¿Por qué? Porque él es el que puede definir lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que no es correcto. Entonces, él en esa parte, él tiene toda la autoridad porque él es Dios, ¿verdad? Nadie le puede a él enseñar lo que es lo bueno y lo malo, sino él nos enseña a nosotros. Por eso dice que cuando él vino, dice el capítulo 1, que vimos su gloria y llena de gracia y de verdad. En otras palabras, que todo lo que Jesús hizo, los discípulos se pudieron dar cuenta, ¿verdad? Que él no era nadie común y corriente, ¿verdad? Como decimos. Y vamos a empezar, hermanos, a estudiar hoy algo interesante. Porque acuérdense, hermanos, de que Juan adopta el estilo del Génesis. El estilo del Génesis, en el estilo del Génesis, Juan, hermanos, empieza hablando del principio. Si usted abre la Biblia, usted va a ver que el primer libro de la Biblia, el Génesis, empieza hablando de la creación. En el principio crió Dios los cielos y la tierra y dice que el Espíritu se movía sobre las aguas, ¿verdad? Y empieza a crear el primer día, empieza la luz. La luz es lo primero que Dios crea. Y Juan empieza con lo mismo. Juan empieza hablando del verbo y esa luz es el verbo, ¿verdad? Y es el verbo que trae esa palabra, esa persona de Cristo, es la que trae a la humanidad mostrarle cómo es la manera correcta de vivir. Y es viviendo con amor y con verdad, ¿verdad? Y eso es lo que realmente va a manejar Juan en su evangelio. Entonces, hermanos, acuérdense que Juan lo que va a presentar es una nueva creación, porque está hablando de un verbo o una palabra de Dios que viene al mundo a comenzar algo que se perdió en el Edén, que se perdió en el huerto del Edén con Adán y Eva. Y él es el hombre perfecto, ¿verdad? Dios hecho hombre. ¿Quién mejor que Dios que se haga hombre para mostrarle al hombre, al ser humano, cómo se debe vivir en esta vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente vale en esta vida? Entonces,
El primer hombre, Adán, pues sabemos que le falló a Dios, ¿verdad? Y la primera mujer también le fallaron. Y de ahí pues vino el pecado, ¿verdad? Y de ahí, hermanos, vamos a ver que este hombre que va a presentar Juan, que es Jesús, él vino, acuérdense que en la creación, lo primero que pasa en el Génesis, que hace Dios la creación, y de ahí él, al crear al ser humano, lo pone en un huerto, y el hombre peca, el hombre falla, ¿verdad? Y entra el pecado al mundo. Pero aquí Juan va a presentar desde el primer capítulo, él va a hablar de Jesús que viene a quitar el pecado del mundo. Fíjense, en otras palabras, viene a hacer una nueva creación, porque lo que él viene a hacer es quitar el pecado de la primera creación, quitar el pecado que metió a Adán y Eva, y en el cual todavía existe en el mundo, pero Jesús lo vino a quitar, ¿verdad? Vino a quitar la condenación que trajo ese primer pecado, esa primera pareja, Adán y Eva. Ahora en Jesús, hermanos, Jesús es el que viene a quitar ese pecado, y ahora Él va a llamar a una humanidad a que viva sin ese pecado, ¿verdad? Y Él viene a redimir a la humanidad de ese pecado. Entonces vamos a empezar, hermanos, desde capítulo 1, versículo 29. Vamos a ver esta parte. Acuérdense que el primer capítulo de Juan está como simulando los 6 días de la creación. Fíjese, lo primero que habla Juan en su evangelio es que habla de la luz, ¿verdad? Y lo primero que habla el Génesis también es de la luz, ¿verdad? Y luego en el versículo 29, dice el versículo 29, espero que estén ahí, Juan 1:29, al día siguiente, dice Juan, al día siguiente, ¿se acuerdan que en el Génesis dice, y fue el primer día? Y luego Dios empieza a hacer otra cosa, y luego dice, y fue el segundo día, y luego el tercer día, y el cuarto día, y así se va, ¿verdad? Y Juan tomando esa idea o ese modelo, ¿verdad? Él va a decir, y al día siguiente, como diciendo, está como comenzando una nueva creación. No sé si usted se puede dar cuenta de eso. Dice el verso 29, al día siguiente, o sea, al segundo día, como diciendo, el primer día la luz, y el segundo día, vamos a ver qué pasó en la creación. En el segundo día, el primer día, hermanos, en la creación de Génesis, Dios crea la luz, ¿verdad? Y luego separa el cielo de la tierra, ¿verdad? Crea el cielo, ¿verdad? El cielo le llama la expansión, y a la tierra, pues el planeta Tierra, ¿verdad? Empieza a hacer una separación. Y luego así se la va llevando y va construyendo, Dios va creando todo en Cristo, pero aquí Cristo está creando un nuevo plan de vida, un nuevo plan que Dios le envió a hacer a este mundo. Nada más que una nueva creación, pero es una creación espiritual, ¿verdad? Espiritual. Y dice el versículo 29, al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es una declaración, hermanos, súper poderosa, ¿verdad? Súper poderosa. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el Génesis entró el pecado. Y aquí Juan, el que bautizaba, el que estaba anunciando al Mesías, a Cristo, está diciendo, aquí tienen, lo está presentando, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, hermanos, y luego dice, de este hablaba yo, cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí, dice Juan, porque existía antes que yo. Y luego el verso 31 dice, yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua, dice. Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo.
yo le he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Hermanos, el profeta Juan está declarando que Jesús es el Hijo de Dios. Juan está declarando que Dios tiene un hijo, ¿verdad? Dios tiene un hijo y este hijo es especial, ¿verdad? Acuérdense, hermanos, que en el Génesis, cuando se empieza a narrar el capítulo 1 de Génesis, dice que Dios creó los cielos y la tierra, dice. Y dice que sobre las aguas se movía, dice, se movía el espíritu, dice. Y aquí Juan ya metió el agua y ya metió al espíritu. Fíjense, en el primer capítulo, así como en la creación, Juan 1:2 ya dice, ¿verdad? En el principio creó los cielos y la tierra y el espíritu se movía sobre la superficie de las aguas. Pero aquí Juan ya está metiendo a alguien que va a venir a quitar el pecado, ¿verdad? Del mundo. Y también está metiendo o haciendo darse cuenta de que este personaje está en el agua, ¿verdad? Juan el Bautista está en el agua, en el río, ¿verdad? Y que ahí, hermanos, se está moviendo en Juan y en su predicación y en su anunciamiento del Hijo de Dios, se está moviendo el Espíritu, ¿verdad? En la primera creación nada más se movió sobre el agua, ¿verdad? Pero aquí se está moviendo a través del agua que es podríamos decir, el escenario donde se va a comenzar la nueva creación. Está comenzando una nueva creación que es a través del conocimiento de quién es el Hijo de Dios y cómo se puede acercar uno a esa nueva creación a través de la fe en el bautismo, ¿verdad? Fíjese todo esto que ya está empezando, ¿verdad? Porque es un nacimiento espiritual, es una creación espiritual. Entonces aquí Juan ya empezó a llevar esa secuencia como del Génesis, ¿verdad? Que está intercalando la presencia del Espíritu Santo en el agua, en el movimiento, ¿verdad? Que está haciendo el Espíritu para traer a las personas a Dios, ¿verdad? Entonces estamos viendo eso, ¿verdad? Pero ahorita vamos a hablar acerca del Cordero, ¿verdad? Dice el versículo 29, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense, hermanos, de que cuando, cuando los judíos oían hablar de un Cordero, lo primero que se viene a la mente del judío cuando oía del Cordero es lo que pasó, hermanos, en Egipto, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, Dios le dijo después de la novena plaga, porque Dios mandó 10 plagas a Egipto para castigar al pueblo de Egipto, porque tenían esclavo al pueblo de Israel, y Dios se iba a encargar de librarlos, sin que ellos tuvieran que pelear por su libertad. Dios iba a encargar de castigar al pueblo de Egipto de tal manera de que ellos ya se iban a rendir y le iban a decir, ya váyanse, ¿verdad? Y ellos no iban a pelear sino que Dios iba a pelear por ellos. Y aquí lo que estamos viendo, hermanos, es de que cuando iba a ser la última plaga, vemos cómo Dios le dice al pueblo de Israel, ustedes preparan un cordero, y ese cordero lo van a escoger que sea un cordero ni bebé ni viejo, ¿verdad? Un cordero de un año que ya esté bien, bien desarrollado, que sea un cordero que no tenga ningún defecto, y luego lo van a guardar por 3 días, ¿verdad? Y después lo van a matar, ¿verdad? Lo van a sacrificar cuando yo les diga, dice. Y la sangre de ese cordero la van a poner en sus puertas, en los postes de sus puertas, para que esa sangre les sirva de protección, ¿verdad? Para que esa sangre sirva de salvación para ustedes. Si ustedes hacen caso a lo que yo les digo, dijo Dios, ustedes van a ser salvos, porque va a venir la muerte, va a venir la muerte y va a pasar, y en cada hogar el primogénito de cada familia va a morir, ¿verdad? El primogénito de cada familia va a morir. Entonces, nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Los israelitas mataron al cordero, pusieron la sangre en las puertas de sus casas,
Y esa misma noche se comieron el cordero, la carne asada del cordero se la comieron, ¿verdad? Esa fue un evento tan especial y a ese evento se le llamó la Pascua, ¿verdad? La Pascua. Entonces, Juan, hermanos, es el único el evangelio que presenta tres Pascuas, tres Pascuas. Los 3 años que Jesús ministró, que tuvo su ministerio predicando el evangelio, llevando, haciendo el bien y todo esto. En esos 3 años, el único que menciona tres Pascuas en las cuales participa Jesús es Juan, ¿verdad? Entonces, en su evangelio está dividido en eso, en tres Pascuas. Entonces, y habla del cordero. Y cuando habla del cordero, está hablando de que ese cordero es el que hace la diferencia entre la vida y la muerte, ¿verdad? Fíjese usted. Y el pueblo de Israel era un pueblo pecador. El pueblo de Israel era un pueblo pecador. Ellos eran como cualquier pueblo, ¿verdad? Los egipcios también eran pecadores. Pero ahí vamos, aquí es donde Dios muestra su gracia con unos y su santidad y su justicia contra los egipcios, ¿verdad? Con los judíos muestra gracia porque les da un cordero para que se salven. ¿Ves? Les da un cordero para que se salven. Y a los egipcios no les dio el cordero para que se salven, ¿verdad? Sino que a ellos les hizo justicia por su maldad, porque eran tiranos, eran malvados y tenían esclavizado al pueblo de Israel y los trataban muy mal. Entonces Dios, por un lado, castigó el pecado de los egipcios, pero por otro lado, les dio gracia a los israelitas a través del cordero. Entonces, ya estamos viendo aquí cómo Dios actúa, con gracia y con verdad, con justicia, ¿verdad? Con fidelidad a su carácter, porque Dios tiene que castigar el pecado, ¿verdad? Entonces, es el asunto, ¿verdad? Y aquí vamos a ver que Juan está anunciando a un cordero que viene a quitar el pecado del mundo, ¿verdad? Viene a quitar esa condenación que pesa sobre el ser humano por ser pecador, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de cordero, hermano, estamos hablando de lo que pasó en esa noche en Egipto, donde Dios provee el medio de salvación. Y aquí, hermanos, vamos a ver tres cosas que es lo que es el cordero, ¿verdad? Cuando el cordero fue usado en Egipto en aquella primera Pascua, ¿verdad? En la primera Pascua, lo que hizo ese cordero fue el cordero representa tres cosas. Jesús representa tres cosas, ¿verdad? Primero, sustitución. Ese cordero es el que va a pagar por el pecado. Cuando los israelitas querían ser perdonados por Dios, ¿verdad? Que fueran perdonados de sus pecados, ellos llevaban un cordero al templo, ¿verdad? Y ahí lo sacrificaban. Y ese templo, perdón, y ese animal era sustituto del pecador, ¿verdad? Moría en vez del pecador. Y eso era algo temporal, ¿verdad? Porque después iba a venir el Cordero perfecto, o sea, la persona que iba a sustituirnos a nosotros los pecadores y que él iba a ir a dar su vida por nosotros, por pagar nuestros pecados. Entonces, la primera cosa que hace el Cordero, hermanos, es que es sustituto, sustituto, ¿verdad? En otras palabras, que Dios proveyó un sustituto para que los israelitas pudieran ser libres de sus pecados y pudieran permanecer con vida, ¿verdad? Los egipcios no tuvieron esa oportunidad, ¿verdad? Ellos fueron castigados por su pecado, por su maldad. Entonces estamos viendo un Dios, hermanos, que proveyó un sustituto, ¿verdad? El Cordero de Dios, dice. El animal, hermanos, en realidad no quitaba el pecado, simplemente temporalmente cubría eso, ¿verdad? El libro de Hebreos dice que los sacrificios de los animales nada más temporalmente cubrían el pecado, pero no lo quitaban, ¿verdad? Lo cubrían, o sea que como cuando alguien tiene una mancha y no quiere que se vea, nada más se le pone un mantel, ¿verdad? O algo encima para que no se note, ¿verdad? Entonces eso era temporal mientras venía Jesús, el verdadero Cordero que iba a dar su vida por el pecador, ¿verdad? Entonces, podemos ver, hermanos, de que este cordero que se sacrificó en Egipto
y después los judíos lo sacrificaban cada vez que se acercaba el día del perdón y todo eso, pues era un animalito que nada más temporalmente calmaba la ira de Dios, ¿verdad? Hasta que llegaba Cristo, que iba a ser el Cordero perfecto, ¿verdad? O sea, el sustituto perfecto por el ser humano. Por ejemplo, nosotros los cristianos no celebramos la Pascua, ¿verdad? No celebramos la Pascua, sino que celebramos la cena del Señor, ¿verdad? Porque en la Pascua se mataba un animal, ¿verdad? Pero el animal no quita el pecado, realmente nada más es algo temporal. Nosotros celebramos la verdadera sangre que se derramó, que sí quita el pecado, ¿verdad? La de Cristo Jesús. Y es muy importante, ¿verdad? Entonces es muy importante, ¿verdad? Porque es lo que Juan está presentando en ese evangelio es de que realmente Dios nos proveyó un sustituto, un hombre perfecto, ¿verdad? Que pudiera tomar nuestro lugar, ¿verdad? Y pudiera cubrir nuestra imperfección y pagar nuestro pecado. Y eso es muy importante, ¿verdad? Celebramos la cena del Señor, nosotros los cristianos. Dios es el único que puede proveer un ser humano perfecto. En este caso, hermanos, cuando también tal vez ustedes se acuerden cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, ¿verdad? Dios le dijo a Abraham, mira, si tú realmente crees que yo soy un Dios al que debes de obedecer, le dice, muéstrame tu fe, le dice, y ve y sacrifícame a tu hijo, le dice. Y conocemos la historia de Abraham, ¿verdad? Que Abraham dice que se fue con su hijo al monte, a la montaña, y ahí hizo un altar, y ahí iba a sacrificar a su hijo, ¿verdad? Y cuando estaban yendo, ¿verdad? Cuando estaban yendo ya habían llegado a aquel lugar, el muchacho, en este caso Isaac, le dijo, papá, le dice, aquí tiene la leña y el fuego, dice, y todo, ¿y el cordero dónde está? Dijo, y el cordero no sabía, el muchacho, que él iba a ser el cordero, ¿verdad? Él iba a ser el sacrificado, ¿verdad? Pero Abraham le dijo, Dios proveerá, le dice, Dios proveerá. Y esa es una frase muy importante, ¿verdad? Dentro de la fe cristiana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es el que provee el cordero. El cordero no es alguien, este cordero que anuncia Juan es el cordero de Dios, ¿verdad? Es el cordero que Dios nos lo da, que Dios nos lo provee, que Dios lo ofrece, ¿verdad? Porque el ser humano no puede conseguir un cordero que realmente, o un sustituto que quite su pecado, ¿verdad? Solamente Dios lo puede proveer. Y es muy importante entender esto, ¿verdad? Entonces, vemos que el cordero es sustitución, pero también es provisión. Es provisión porque Dios lo provee, lo da, ¿verdad? Él nos da la persona que nos va a salvar, que va a cubrir nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, todo esto que estamos viendo, hermano, es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos viendo de que aquí Juan el Bautista ve que Jesús es este cordero y luego él da señales de que son, que él no está equivocado en lo que está diciendo, porque dice el versículo 30, Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él, sobre Jesús. Yo mismo, dice, no lo conocía, dice, pero el que me envió a bautizar, como diciendo, Dios mismo que lo envió a bautizar a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Me envió a bautizar con agua, dice. Me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo, dice. Entonces, por eso Juan, cuando vio todo eso que sucedió tal como se le dijo, cuando estaba bautizando a Jesús, bajó la paloma y oyó la voz. Y la voz dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento, me complazco. Aunque aquí no lo dice, pero lo dicen los otros evangelios. Dice, por eso Juan dice en el verso 34, yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios, dice. No me queda lugar a dudas porque tal como se me dijo que iba a pasar, así pasó.
y realmente el que me mandó a bautizar, yo sé que es verdadero y él no tiene por qué mentir ni engañarme, ¿verdad? Entonces, Juan dio testimonio de que lo que él recibió como revelación se cumplió porque lo vio, ¿verdad? Lo vio cumplirse y entonces él no tenía ninguna duda, ¿verdad? Y aquí estamos viendo, hermanos, cómo es que Dios prepara este cordero para esta nueva creación. Y este cordero, el propósito de su venida es quitar el pecado del mundo, ¿verdad? Quitar el pecado del mundo. Y en realidad, hermanos, Jesús a eso vino, ¿verdad? Cuando Jesús estuvo en la cruz, ¿verdad? Lo último que dijo es, consumado es. Consumado, o sea que ya terminado está. Eso quiere decir consumado es. Terminado está, cumplido está. Ya se cumplió lo que vine a hacer, ¿verdad? Ya en su totalidad cumplí con el plan. Y el plan era quitar el pecado del mundo. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros sepamos que nosotros, aunque somos pecadores, ¿verdad? Nuestro pecado ha sido quitado de enfrente de Dios, que ya no es algo que estorbe en nuestra relación entre Dios y nosotros, ¿verdad? Y eso es muy importante porque esas son las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Nosotros hemos llegado a conocer esta verdad de que el pecado del mundo fue quitado, ¿verdad? Desde luego, hermanos, que el pecado, si nosotros no creemos en Dios, no creemos en este Cordero, eh, pues no, nuestro pecado ahí nos va a condenar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos, ¿cómo se podría decir? Aunque ya se hizo, aunque se ha quitado el pecado, ya Dios proveyó el medio para que nuestro pecado sea quitado, pero la incredulidad, hermano, la incredulidad del ser humano lo lleva a no poder disfrutar de esta bendición, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado si los israelitas, Dios les dice, maten a un cordero y pongan la sangre en las puertas? Si ellos no hubiesen creído y no lo hubiesen hecho, la puerta se hubiese quedado sin sangre, sin la marca de la sangre, y ahí iba a morir el primogénito de esa familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la muerte iba a entrar ahí porque no estaba cubierta con la sangre del cordero, ¿verdad? Igual en la humanidad, ¿verdad? El cordero ya está provisto, el cordero ya fue dado. El poder que tiene el cordero, hermano, la sangre del cordero es salvarnos del pecado. Y lo que Jesús hizo en la cruz ya es un hecho, ¿verdad? Ya es un hecho, ya es una realidad. Ahora el que no la quiere, no, pues va a sufrir las consecuencias de su incredulidad, o sea, de su pecado, de su falta de creerle a lo que Dios nos está regalando. Porque aquí este cordero es un cordero que Dios es de Dios y Él se lo está dando a la humanidad para que esa humanidad pueda vivir libre de ese pecado, ¿verdad? De las consecuencias del pecado. Así que todo esto, hermano, es bien importante, ¿verdad? No sé cuánto tiempo llevamos, ¿verdad? Son las 8:12. Vamos adelante. Bueno, hermanos, Cristo es nuestro sustituto, ¿verdad? En la palabra, en la iglesia católica se usa se usa esta palabra, ¿verdad? La palabra vicario. Cuando a veces leemos algunos libros que hablan de la muerte de Cristo, del sacrificio de Cristo, dice la muerte vicaria de Cristo. La palabra vicario quiere decir sustitutiva, que Él nos sustituyó a nosotros, Él tomó nuestro lugar, ¿verdad? Pero no solo en la cruz, no solo en la cruz, sino desde que Él nace, Él está tomando nuestro lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él está viviendo la vida sin pecado que ninguno de nosotros puede vivir, ¿verdad? Él tomó nuestro lugar desde que se hizo humano, desde que nació. Él comenzó a ser el sustituto de cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que él fue santo en su vida física, en su vida aquí en la tierra, y él al hacerlo lo está haciendo por la humanidad. Lo que Adán nos heredó fue imperfección, pecado. Lo que Jesús viene a heredarnos a través de su vida, su muerte y su resurrección es la perfección, ¿verdad? Nosotros somos
somos libres del pecado porque en Cristo somos libres del pecado, ¿verdad? Al estar unidos a Cristo, el pecado queda eh, eliminado porque la perfección de Cristo nos cubre, su sangre, su sacrificio nos cubre, ¿verdad? Entonces es como tener un seguro de vida, ¿verdad? Que realmente estamos cubiertos porque estamos en el santo, estamos en el perfecto, en Cristo Jesús. Y entonces en esa parte somos, Cristo nos sustituye. Por ejemplo, el Papa, ¿verdad? El Papa católico, él usa un título que se llama el vicario de Cristo, el sustituto de Cristo, ¿verdad? Y en realidad, muchos creen que eso es algo que no está correcto, porque ningún hombre imperfecto puede ser el sustituto, el vicario de Cristo. Imagínense ese problema. Ninguno de nosotros como ser humano pecador, imperfecto, puede representar a Cristo perfectamente. Entonces, al contrario, Cristo es nuestro sustituto. Cristo es el vicario de nosotros. O sea, el que nos sustituyó a nosotros fue Jesús, ¿verdad? El Cordero era el que sustituía al hombre, ¿verdad? Y en este caso Jesús es el que nos sustituyó a nosotros, tomó nuestro lugar, es nuestro representante. Él hizo lo que ninguno de nosotros puede hacer. Es muy importante entender eso, ¿verdad? Porque la salvación, hermanos, el hombre no puede hacer nada para salvarse a sí mismo, ¿verdad? No puede cumplir ni la ley, ¿verdad? Que el de los mandamientos, porque siempre falla en algo. Y la palabra de Dios dice que el que falla en uno es culpable de todos, ¿verdad? Entonces, ningún ser humano puede ser justificado por obedecer la ley. El único que la pudo cumplir perfectamente es Jesús, ¿verdad? Y la cumplió por nosotros, precisamente, porque Él es nuestro sustituto perfecto, ¿verdad? El Cordero de Dios es el sustituto, ¿verdad? Muy importante entender esto, ¿verdad? Porque si no lo entendemos, pues no vamos a poder entender lo que es el Evangelio, ¿verdad? Dios ha provisto salvación y Dios ha quitado el pecado, ¿verdad? En otras palabras, en la mente de Dios, ¿verdad? En la mente de Dios, esto ya es un hecho, porque en la cruz Cristo murió una vez, dice el escritor de Hebreos, Él murió una vez y para siempre. No tiene que morir una y otra vez, o cada mes, o cada año, o cada día, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en la iglesia católica, cada vez que celebran la misa, ellos dicen que Cristo vuelve a morir, ¿verdad? Vuelve a morir. Y repiten su sacrificio, ¿verdad? Entonces, nosotros, bueno, los evangélicos no creemos eso. Creemos que Cristo murió una vez, ¿verdad? Y cuando celebramos la cena del Señor, lo celebramos para recordar que esa muerte fue suficiente, o es suficiente, esa sangre se derramó, fue suficiente para que también alcance con su poder, el poder de la sangre de Cristo, alcanza con su poder salvador, nos alcanza a nosotros, y como Cristo está vivo, nos sigue cubriendo con su vida, con su perfección, sigue siendo nuestro sustituto. Él no ha dejado de ser nuestro sustituto, es nuestro representante en el cielo, ¿verdad? Entonces es muy importante entender esto. Dice, Dios ha provisto salvación y Dios ha quitado el pecado. Y uno dice, ¿qué es pecado? El pecado es lo imperfecto que hacemos o no hacemos, porque hay cosas que hacemos imperfectamente y hay cosas que ni siquiera las hacemos, ni siquiera movemos un dedo para hacerlas, ¿no? Entonces, y no cumplimos con las cosas que no hacemos. Las que hacemos las hacemos mal y las que debemos hacer bien tampoco las hacemos perfectamente, ¿verdad? El único que pudo hacer las cosas perfectamente es Jesucristo, ¿verdad? Es Jesús. Entonces, muy importante, hermanos, que nosotros entendamos esto, porque en Jesús, el Cordero, él cargó y pagó por el pecado del mundo, ¿verdad? De la humanidad. Y nosotros estamos incluidos ahí, ¿verdad? Y nos provee, Dios nos provee la perfección de su Hijo, de Cristo Jesús. Eso es lo que Él nos está proveyendo, ¿verdad? Como nosotros no podemos ser perfectos, Dios proveyó a alguien que es perfecto para que Él nos represente, Él nos cubra. Entonces, es muy importante esto, ¿verdad? Entonces, el hecho de que
de que el Cordero de Dios vino, ¿verdad? Nos muestra el amor de Dios por esta por la creación entera, pero al mismo tiempo es una nueva creación, porque no todos van a tener fe, no todos van a creer, ¿verdad? El capítulo 1 ya Juan lo dijo, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, ¿verdad? Lo rechazaron, ¿verdad? Entonces, aunque Dios envió a su Hijo para salvar a la humanidad, pero la humanidad no quiere ser salvada o no cree que eso pueda ser posible, ¿verdad? O que no necesita salvación. Muchos piensan, yo no necesito que me salven, dice, yo soy buena persona. ¿Verdad? Buena persona tal vez lo que él piensa, ¿verdad? O ella piensa, pero en realidad no tiene la perfección de Dios, ¿verdad? Nadie tiene la perfección de Dios, porque somos una humanidad imperfecta, ¿verdad? Entonces, todos necesitamos la perfección de Dios, y Él nos la regala, ¿verdad? Nos la regala en su Hijo, que es el que Él provee, porque dice el Cordero de Dios, o que lo provee Dios, ¿verdad? Es muy importante esto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, hermanos, de que el Cordero también, ah, al ser Dios, merece ser adorado, ¿verdad? Ser reconocido, honrado, ¿verdad? No sé cómo vamos de tiempo, ¿verdad? 8:20, estamos bien. Bueno, hermanos, ya vimos esto, ¿verdad? Y luego vamos a seguir ahorita en el versículo, ya vimos que el Cordero tiene tres aspectos: el aspecto de sustitución, el aspecto de provisión, porque primero Él nos sustituye, nos representa. Provisión, o sea que Dios lo provee, no nosotros no lo podemos conseguir, no podemos conseguir una persona perfecta que nos cubra, que haga, que con su perfección nos salve, solamente Dios lo provee. Y salvación, ¿verdad? Porque en realidad Él vino a eso, ¿verdad? Él cumplió con los requisitos para salvarnos, dio su vida por nosotros. Entonces Él pagó, ¿verdad? Él pagó. El pago ya está hecho. Entonces, el punto, ¿verdad? Y luego, hermanos, vamos a pasar al versículo 35. Acuérdense que Juan está tomando el ejemplo de los 7 días de la creación, del Génesis capítulo 1 y 2. Y también el 3 parte de esto, ¿verdad? Y dice así, el versículo 35, al día siguiente, como diciendo, al siguiente día de la semana, dice, Juan estaba de nuevo ahí con dos de sus discípulos. Aquí es Juan el que bautiza, ¿verdad? Y al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen, otra vez vuelve a decir, al Cordero de Dios. Aquí ya no dijo que quita el pecado del mundo, porque ya lo había dicho cuando se bautizó, cuando se bautizó Jesús, pero aquí le dice a sus discípulos, fíjese, Juan el Bautista le dice a sus discípulos, aquí tienen al Cordero de Dios. Y seguramente les explicó por qué era el Cordero de Dios, ¿verdad? Cuando los dos discípulos lo oyeron decir esto, siguieron a Jesús, dice. En otras palabras, creyeron en que lo que su maestro les dijo, Juan el Bautista les dijo, era verdad. Entonces le dijo, si este es el Cordero de Dios, como diciendo, aprovechen, síganlo, ¿verdad? Y dice que estos discípulos de Juan lo siguieron, empezaron a seguir a Jesús. Jesús, dice, se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Y ellos dijeron, Rabí. Rabí quiere decir maestro en el lenguaje judío. ¿Dónde te hospedas? Le dice, o sea, ¿dónde vives? ¿Dónde te quedas? ¿Estás viviendo? Y Jesús le dijo, vengan a ver. Les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba. Y aquel mismo día se quedaron con él. Fíjense, se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. ¿Por qué Juan dice que eran como ¿qué tiene que ver la hora? Acuérdense que cuando ya va a terminar un día, la última parte del día es de las 3 de la tarde a las 6, ¿verdad?
Entonces, cuando dice, eran como las 4 de la tarde, quiere decir que ya estaba por terminar el día. Eso quiere decir. En otras palabras, que cada día, en cada día, Jesús está consiguiendo algo bueno. Acuérdense que, acuérdense que cuando en el Génesis decían, cada vez que Dios hacía algo en ese día, decía, y todo lo que Dios hizo, vio que era bueno, ¿verdad? Y era bueno, y así iba cada día. Y aquí lo que Juan está tratando de decir es de que esto que sucedió aquí, como en el Génesis, ese día que estas personas conocieron a Jesús y lo siguieron, fue bueno, ¿verdad? Fue bueno, ¿verdad? Fue bueno para ellos en sus vidas, ¿verdad? Usted no sé si usted se recuerda el día que decidió seguir a Jesús o a Cristo, ¿verdad? Ese día fue un buen día, fue un buen día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese día usted se dio cuenta de que necesitaba un Salvador, alguien que le salvara de sus pecados. Se dio cuenta que usted era imperfecto, se dio cuenta de que usted necesitaba la gracia de Dios, el amor de Dios, porque si no, pues su vida va a terminar en nada, ¿verdad? Entonces, cuando Juan les dice a estos discípulos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado, ya se lo había explicado, ya se los muestra directamente quién es. Ellos sabían que Jesús los iba a salvar de sus pecados. O sea, porque ya tenían Juan seguramente ya les había dicho, ¿verdad? Y entonces ellos lo siguen, empiezan a seguirlo, ¿verdad? Qué tan importante es que nosotros podamos reconocer que tenemos un Salvador provisto por Dios y que al seguirlo y al creer en Él, vamos a tener esa bendición de ser, ser libres del pecado, ¿verdad? Y eso es lo que está tratando de explicar el evangelista Juan, porque entre esos primeros discípulos estaba él, ¿verdad? Estaba él. Entonces dice ah, el versículo 39 dice, eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón, dice, Simón y Andrés fueron los dos primeros discípulos de Jesús. Dice, era uno de los dos, al oír a Juan, habían seguido a Jesús, dice. Y Andrés encontró a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Y luego lo llevó a Jesús, o sea, Andrés llevó a su hermano Pedro a Jesús. Y luego dice, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. La versión antigua dice hijo de Jonás, ¿verdad? Que Jonás y Juan es el mismo nombre, nada más que traducido de otra, es John o Jonah, ¿verdad? Dice, llamado, y dije, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Desde aquí ya podemos ver que Jesús está cambiando, está haciendo nuevas personas. ¿Ah? Cuando le dice a Pedro, ya no vas a seguir, ya no te vas a llamar Pedro, ya no te vas a, perdón, ya no te vas a llamar Simón. Les, ahora te vas a llamar Cefas, que en el lenguaje de ellos quiere decir piedra, ¿ah? Piedra. O sea, en otras palabras, Jesús ya está transformando, ya le está cambiando el nombre, la identidad a las personas. Y esto quiere decir que está haciendo algo nuevo, está cambiando personas, está cambiando personalidades, está cambiando identidades, ¿verdad? Jesús quiere que las personas que le van a seguir o las personas que van a creer en él, le está diciendo que ellos van a tener una nueva identidad, van a ser, ya no van a ser gente eh, que sí vive en la creación antigua, pero también vive en la nueva creación. Ahora se convierte en una nueva persona, una nueva criatura, podríamos decirlo, al llegar a Jesús. Cuando nosotros llegamos a Jesús, a Cristo, nosotros somos recibidos en el reino de Dios y venimos a ser una nueva criatura, una nueva persona, ¿verdad? Aquí lo que está tratando de decir Juan es de que Jesús ya empezó a transformar el carácter y la personalidad de este discípulo, ¿verdad? Entonces, y pone un ejemplo nada más, ¿verdad? Pone el ejemplo de, de, de este, de Simón, ¿verdad?
Y entonces, y más adelante le cambia no solamente el nombre, ¿verdad? Sino que le cambia a lo que él se va a dedicar. Porque si ustedes se recuerdan en los otros evangelios, le dice, ya no va a ser pescador, le dice, de pescados, de peces, ¿verdad? Ahora va a ser pescador de hombres. O sea que lo transforma, le cambia no solo su nombre, le cambia su profesión, le cambia su manera de ver el servicio. Ahora ya no va a trabajar para, para nadie de este mundo, ahora va a trabajar para Cristo, ¿verdad? Para Dios, ¿verdad? Y entonces todo esto es lo que está tratando de transmitir Juan, pues mostrarnos todo eso, ¿verdad? Y entonces, hermanos, estamos viendo esto. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ya estamos llegando al final. Y luego el versículo 43 dice, y al día siguiente, como en la creación, y al día siguiente, y después de ese día, este viene siendo como el Cordero de Dios, cuando Juan lo ve en el bautismo, es el 2 el 3 como diciendo el cuarto día de la creación. Más o menos dice, al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó, sígueme. Felipe era del pueblo de Bethsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Y luego dice que Felipe buscó a Natanael, a otro amigo de él, y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Dice. Entonces aquí lo que está queriendo decir este Felipe, de que aquella persona que se había anunciado desde los primeros libros de Moisés y los profetas, ya había llegado, ya había llegado. Y lo que da a entender, hermanos, es de que Dios les abrió el entendimiento para que pudieran saber que aquel que se había anunciado ya estaba ahí, en persona, ¿verdad? Ya estaba ahí en persona. Y luego Natanael dijo, ¿de Nazaret? Dijo. Porque Nazaret era un pueblito donde había mucha gente muy pobre, donde la gente casi no sabía ni leer ni escribir. Era gente muy así alejada de la ciudad. Entonces dice, ¿de Nazaret? ¿Cómo va a ser posible que de ahí venga alguien importante? Como dan a entender eso. Replicó Natanael, ¿acaso de ahí puede salir algo bueno? Dijo. Algo bueno, ahí está la palabra bueno, ¿verdad? Que aparece en el Génesis. Todo lo que Dios hacía era bueno. ¿Se acuerdan ustedes que todo lo que Dios hacía era bueno? En Génesis, pues aquí Natanael como que no sabe que de Nazaret también sale algo bueno, ¿verdad? En el sentido de que todo lo que Dios planea y todo lo que Dios hace es bueno, ¿verdad? Es lo que está tratando de enfatizar Juan, ¿verdad? Que así como en el Génesis todo lo que Dios hacía era bueno, también lo que trae este Jesús es bueno, ¿verdad? Vengan a ver, les contestó Felipe. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, comentó Jesús, aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. En otras palabras, dando a entender, este es un verdadero hombre de fe, ¿verdad? Porque en Israel se cree, el propósito de Dios escoger al pueblo de Israel es que ellos fueran gente de fe, aunque no todos lo fueron, pero Jesús, que Él conoce cada corazón y cada mente, tiene ese poder, Él le confirma y dice, aquí tienen un verdadero israelita, en quien no hay falsedad, como diciendo, este es un verdadero creyente en Dios. Conocía la Biblia, ¿verdad? Conocía la palabra de Dios. Entonces, y luego le dice Natanael, ¿de dónde me conoces? Le dice a Jesús. Le preguntó Natanael, antes de que Felipe te llamara, aún está, cuando aún estabas bajo la higuera, dice, o sea que estaba tomando sombra. Muchos se acostumbraban, hermanos, en Israel, irse debajo de los árboles donde había sombra a orar, ¿verdad? Y aunque aquí no dice que estaba orando, pero se supone que era un hombre de oración, ¿verdad? Dice, ya te había visto, dice Jesús, como diciendo, yo sé que eres un hombre entregado a Dios y que tú vas a hacer algo,
tú me vas a servir para algo bueno. Es lo que en pocas palabras le está queriendo decir, ¿verdad? Y luego dice, le dice el verso 49, Rabí, le dice, como diciendo, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael, ¿verdad? Fíjense que estos discípulos, hermanos, que iban a ser discípulos, ya comenzaron con algo bueno. Ellos ya sabían quién era Jesús. El Espíritu Santo les había hecho entender que ese Jesús era el que ellos estaban esperando como el Mesías, ¿verdad? Entonces, es muy importante esto que estamos viendo aquí porque la nueva creación se está formando o se forma en aquellas personas que reconocen que Jesús es el Hijo de Dios y a lo que vino a salvar, a quitar el pecado del mundo. Y esa es parte de lo que Juan está presentando como quienes van a formar la nueva creación, ¿no? Y luego dice, verso 50, ¿lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. O sea, Jesús está diciendo, ustedes van a ver cosas aún maravillosas que nadie ha visto. Van a ver cómo los ángeles vienen y tienen una relación conmigo y vienen y me adoran, dice Jesús. Dando a entender, hermanos, de que los ángeles estaban al servicio están al servicio de Dios. Y aquí lo que Jesús está diciendo, así como los ángeles en el cielo están al servicio de Dios, yo que soy Dios aquí en la tierra, también están a mi servicio. Es lo que está, en pocas palabras, le está diciendo, ¿no? Aunque aquí no lo dice así, pero eso le está dando a entender, ¿verdad? Cuando dice, verán abrirse el cielo. ¿Quién puede ver abrirse el cielo? Comúnmente, nadie puede ver abrirse el cielo, ¿verdad? Y a los ángeles verlos descender y bajar sobre Jesús, ¿verdad? Eso fue algo que Jesús les dijo que ellos iban a hacer, tener el privilegio de ver, ¿verdad? Dando a entender, ustedes son de este tipo de personas de que van a, van a tener una relación tan cercana conmigo que se van a dar cuenta quién soy yo realmente. Yo soy el hijo, el verdadero hijo de Dios, que vino a hacerse humano aquí en la tierra, y ustedes van a tener el privilegio de haberme conocido personalmente y estar conmigo. Fíjese el privilegio tan grande, ¿verdad? Que estamos viendo aquí en este primer capítulo, ¿verdad? De que cómo es que comienza la nueva creación. Jesús, al escoger a sus discípulos, y ellos mismos ya reconocen que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y ahí es donde empieza realmente el ser humano a entrar a esa dimensión, de la nueva creación, cuando la persona reconoce quién es Jesús y lo acepta como Señor, Dios y Salvador, su sustituto, que viene a quitar su pecado. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar hoy porque el tiempo nos ha ganado, pero todo esto que estamos estudiando, pues es muy importante para que nosotros lo podamos ir notando, ¿verdad? Ir notando de que usted y yo pues tenemos el privilegio de saber quién es Jesús, qué es lo que vino a hacer y que Él ha quitado nuestro pecado, nuestra condenación, ¿verdad? Y que al recibirlo pues tenemos, como dijo Juan ahí, todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y esa es la nueva creación. Ya no somos simplemente un ser humano cualquiera, ¿verdad? Sino que aparte de eso somos y tenemos esa bendición de ser hijos e hijas de Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí por ahorita, hermanos, porque el tiempo ha avanzado y espero que ustedes les haya interesado todo esto y irlo viendo, irlo estudiando. Y nos quedamos para, si hay comentarios, si hay preguntas, qué les ha parecido lo que hemos estudiado hoy. Me gustaría escucharlo, qué piensan y si les ha ayudado en algo, pues qué bueno, ¿verdad? Bueno, pues damos gracias a Dios por el estudio de esta noche y se me quedan ahí para comentarios. Bendiciones a todos.